Buenas chicos, bienvenidos a Pifias y Roll. Hoy os vamos a traer una reseña de este suplemento para Pathfinder segunda edición, que es el libro de los muertos, cortesía de David, que agradecemos muchísimo que nos haya facilitado este material, además para poder leer en estas fechas precisamente en las que coincide el Día de Todos los Santos, Halloween, y es una lectura perfecta para este momento. Y en este suplemento nos vamos a encontrar además muchísimo material sobre no muertos, que me encanta. Además añadir también que es un suplemento muy interesante y muy curioso para mí, porque en él vamos a encontrar al final del manual una partida para personajes de nivel 3 con esta temática, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos a echar un vistazo a su contenido. Nos encontramos este manual, que ya sabéis, tapa dura como siempre, de Vir, con una portada muy chula, ¿vale? Creo que según he visto por ahí, este señor es Geb, que va a ser, digamos, el eje principal de lo que es todo el suplemento, ya que bueno, se supone que el libro de los muertos está basado en un estudio de los muertos vivientes que hizo el propio Geb, el rey de Geb, además, que se llama igual que su propia nación. Y bueno, pues en estas páginas vamos a encontrar un montón de información sobre no muertos, de su propia mano, de su puño y letra, y vamos a encontrar un montón de cosas interesantes tanto para jugadores como para el director de juego, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Aquí tenemos el índice que nos va a hablar un poco de lo que vamos a encontrar en este libro, ¿vale? Vamos a tener el capítulo primero de plegarias para los vivos, justo después del prefacio. En este capítulo lo que vamos a encontrar es información para jugadores que quieran crearse personajes que luchen, digamos, contra los muertos, ¿vale? Entonces vamos a encontrar opciones, bagajes, arquetipos y cosas así, ¿vale? Que nos van a ayudar a este cometido. Luego tenemos el capítulo 2, que se llama Elegías para los muertos, que va a ser más bien lo contrario, ¿vale? Va a ser para jugadores que quieran tener relación con los muertos vivientes. Y vamos a ver en este capítulo cosas curiosas, ¿vale? Tendremos un arquetipo únicamente. No, tenemos dos arquetipos. El reanimador, que es el que levanta muertos vivientes, y el señor de los muertos, que va a tener compañeros no muertos, ¿vale? Los cuales aparecerán también en este propio capítulo, ¿vale? Compañeros de ese tipo, incluso el Eidolon para el convocador de secretos de la magia. Y luego también vamos a encontrar una nueva ascendencia, que es el esqueleto, así que podremos crearnos personajes desde nivel 1 siendo esqueletos, ¿vale? Esqueletos con, digamos, ciertas autonomías. Ha añadido además una serie de arquetipos que van a funcionar de una forma ligeramente distinta a los arquetipos típicos, ¿vale? Ahora veremos que por necesidades mecánicas, pues por eso funcionan diferente, ¿vale? Apariciones, que esto es para el director de juego, vienen a ser trampas de temática espiritual. Y luego encontramos el capítulo 3, el más extenso de todos, la cripta macabra, donde vamos a encontrar un bestiario muy rico en muertos vivientes de todo tipo, ¿vale? Habrá muertos vivientes nuevos y habrá, digamos, variaciones, diferencias de muertos vivientes, digamos, que ya son conocidos o que ya aparecían en otros manuales, ¿vale? Como que han expandido esas criaturas también. Después tenemos el capítulo 4, las tierras de los muertos, que va a ser, digamos, una introducción o explicación de las diferentes tierras en las que los muertos vivientes tienen presencia de alguna manera, ¿vale? Así que nos va a servir para nuestras aventuras en Golarion, pues para tener, digamos, información de trasfondo de ciertas regiones de Golarion, ¿vale? Y el capítulo 5, la marcha de los muertos. Esta es la partida de la que os he hablado para personajes de nivel 3 y no es tampoco breve, ¿vale? No es cortita. Tiene pinta de ser, pues bueno, una duración tampoco excesivamente larga, pero bien, para poder jugar y disfrutar de nuestro personaje tiene buena pinta, ¿vale? Y luego ya tenemos el apéndice, lo típico apéndice, donde viene el glosario y todas estas informaciones que nos interesan como editor de juego para encontrar cosas en el manual y demás, ¿vale?
como es lógico, este suplemento, que por cierto no es para remaster, ¿vale? Aunque ya sabéis que todos los manuales de Pathfinder 2 anteriores al remaster se pueden adaptar al remaster con bastante facilidad. Nos va a venir aquí una serie de letritas y glosarios que nos van a recordar que muchas informaciones vienen en otros suplementos, ¿vale? Aquí tenemos toda la codificación que podemos encontrar en las páginas de este libro. Bien, empezamos, ¿vale? Aquí entramos en el prefacio, que es como una introducción así muy por encima de lo que vamos a encontrar en el libro, cómo utilizar el libro de los muertos para nuestras partidas y demás, ¿vale? Incluida la mención a la partida del final del suplemento. Y entramos en el capítulo 1, plegarias para los vivos, ¿vale? Aquí vamos a encontrar mucha información, digamos, general, como podemos ver aquí. Aquí tenemos información más referida a trasfondo, ¿no? A explicaciones sobre los no muertos y demás, ¿vale? Igual que encontrábamos en Secretos de la Magia, mucho texto relacionado con las escuelas de magia y todo eso, ¿vale? Pues aquí nos habla de los muertos vivientes, reflexiones y pensamientos de Geb sobre todo este tema. Ya sabemos que Geb es un gobernante que gobierna un país, digamos, en el que los muertos vivientes son la inmensa mayoría de la población, así que todo esto va a tener un enfoque, digamos, en cierto modo egoísta, ¿vale? En el propio libro, lo vamos a ver después. Luego nos habla un poco de Cazadores de Muertos, que es un pequeño capitulito en el que nos va a hablar de diferentes facciones que luchan contra los muertos vivientes de diferentes formas. Y aquí ya encontramos información interesante para los jugadores que quieran tener bagajes relacionados con los muertos vivientes, ¿vale? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, el bagaje de aprendiz de nigromante, podemos encontrar el bagaje raro de descendientes de asesinos, nacido de la tumba, cosas enfocadas a este tema. Y un pequeño capítulo también en el que nos van a hablar de algunos objetos mágicos que tienen relación también con los muertos vivientes, ¿vale? En este trocito que podemos ver aquí vamos a encontrar curiosidades más bien sobre, digamos, cómo los pueblerinos se protegen de los muertos vivientes, pensando que ciertas cosas de estas funcionan, ¿vale? Parece ser que algunas funcionan y otras no, pero vamos, no hay, puede servir para la narrativa también. Y ya entramos en las opciones para jugadores referidas a los arquetipos de personajes que persiguen acabar con los muertos vivientes de alguna manera, ¿vale? Tenemos el ejecutor de muertos vivientes como arquetipo, el exorcista, el guardián de almas y el nigromante sagrado, ¿vale? Estos son los arquetipos para personajes que buscan erradicar los muertos vivientes. Y luego ya entramos en el capítulo 2, elegías para los muertos, donde vamos a encontrar lo contrario, ¿vale? Y lo primero que vamos a ver, aparte de la típica información introductoria, que en este manual pues viene un montón, es esta curiosidad, dotes de nigromancia, ¿vale? Aquí aparecen dotes en las cuales, digamos, se pueden aplicar, los jugadores pueden aprender estas dotes siempre que cumplan unos requisitos, y como son dotes sueltas que no tienen relación con las clases de ningún personaje, digamos que la forma de utilizarlas, de poder apuntarlas en nuestra ficha, sería sacrificar una dote de clase a cambio de una de estas, que sería considerada de clase si cumplimos los prerequisitos, ¿vale? ¿Qué prerequisitos tiene que tener un personaje para poder aprender estas dotes? Pues tiene que ser un lanzador de conjuros, ¿vale? Que sea clérigo, mago o oráculo, ¿vale? El hechicero está excluido, el bardo está excluido, o sea, el druida parece que han excluido ciertos personajes. Tiene que ser uno de esos tres y además tener un prerequisito, que es ser capaz de crear o controlar muertos vivientes, clérigo con fuente negativa, oráculo de huesos o mago nigromante. Cada dote pues puede tener diferentes prerequisitos, aunque en principio creo que coinciden todas, ¿vale? Sí, los prerequisitos coinciden todos, salvo la última dote, sublimación sepulcral, que tiene además un requisito que debes cumplir adicional, ¿vale? Esta sería la manera de aplicar estas dotes a nuestros personajes, así que me parece curioso. Y luego tenemos el arquetipo de reanimador, que es experto en levantar muertos, ¿vale?
una sección en la que nos habla de aliados muertos vivientes. Vamos a encontrar aquí eidolones, compañeros muertos vivientes, en vez de compañero animal, ¿vale? Sustituiría una cosa por otra. Y luego aquí acompañamos con un arquetipo, el Señor de los Muertos, relacionado con los compañeros no muertos, ¿vale? Es un arquetipo que puede tener compañeros no muertos. En este pequeño capítulo, los dioses de la muerte en vida, nos va a hablar de Urgatoa principalmente, que ya sabemos que es el mayor representante de los muertos vivientes, puesto que él es el primer muerto que se rebela contra Pharasma y se convierte en muerto viviente. Pero por supuesto hay más dioses relacionados con los muertos vivientes, ¿vale? Aquí tenemos estos 4: Caronte, Cabriri, Orcus y Zura, ¿vale? Los cuales nos va a venir una pequeñísima información aquí, ¿vale? Bastante pequeñita. Y luego los beneficios para los devotos de Caronte, de Orcus y de Zura. Para ver los de Cabriri los encontraremos más adelante, luego os lo enseño, a ver si no se me olvida, pero está mezclado en el bestiario, página 110, si no recuerdo mal. Sí, 109 dice aquí, ¿vale? Simplemente recurriríamos a esa página y ya digo, está mezclado en el bestiario con una criatura en concreto que es un sacerdote de Cabriri o algo así. Entramos en este capítulo, que es uno de los más interesantes para mí, ¿vale? Cómo interpretar un muerto viviente. Aquí vamos a encontrar en estas páginas arquetipos, la ascendencia de esqueleto de la que hablaremos en otro vídeo, con más detalle, y bueno, y una serie de cosas adicionales que vamos a ir viendo. Pero antes de empezar con esto, hay que entender una cosa, ¿vale? Tenemos la ascendencia esqueleto. Eso significa que puedes crear todo un esqueleto a primer nivel. De lo demás solo hay arquetipos, ¿vale? Como el fantasma, puede ser un arquetipo fantasma, ghoul, puedes convertirte en un lich, etcétera. Pero claro, son arquetipos diferentes, porque tú normalmente cuando subes de nivel es cuando tienes la opción de sacrificar una dote de clase para conseguir un arquetipo, ¿no? Y claro, lo lógico es que si tú mueres en combate, pues obviamente no subirías nivel, ¿no? Estás muerto, o puede ocurrir en mitad del recorrido entre un nivel y otro, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo aplicarías ese arquetipo? Bien, pues para ver cómo aplicarlo, nos venimos aquí, a este parrafito, que nos va a indicar que básicamente el manual ya sabe que el uso de estos arquetipos tiene que ser diferente a los arquetipos típicos. Entonces lo que nos va a decir es que sencillamente, si nuestro personaje muere y cumple los prerequisitos para conseguir un arquetipo de muerto viviente, sencillamente lo que habría que hacer es elegir las dotes de clase que estemos dispuestos a perder a cambio de sustituirlas por el arquetipo en sí, ¿vale? Ya está, es como volver un poco atrás, eliminamos algunas características de nuestro personaje para poder añadir la dote de dedicación del arquetipo que vayamos a tener y demás, ¿vale? Puesto que no tiene sentido, cuando subas nivel estarás vivo, se supone, entonces no podrías acceder a una dote de arquetipo que requiere que mueras, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con más detalle. Bueno, y vienen una serie de reglas adicionales, ¿vale? Como por ejemplo remendar la carne, es una dote que permite curar a muertos vivientes con medicina, porque los muertos vivientes no se curan igual que los vivos, ¿vale? Entonces requieres de tener esta dote para poder curar a un muerto viviente. Y bien, pues después de esa introducción, que nos va a hablar un poco de cómo llevar una partida con personajes así y demás, ya encontramos el esqueleto, del cual hablaremos con detalle más adelante, con todos sus beneficios, sus dotes raciales, y ya entramos en los arquetipos. ¿Veis? Por ejemplo, el fantasma como arquetipo, que es una dote de nivel 2, dedicación de fantasma. Y dice el prerequisito: has muerto y vuelto como un fantasma. Pues básicamente tienes que morir primero para poder volver como un fantasma, ¿vale? Una más clara sería la de ghoul, dedicación de ghoul. Dice el prerequisito es morirse debido a la fiebre del ghoul. Necesitas morir con esta fiebre para poder cogerte arquetipo ghoul. Digamos que tiene que tener sentido que tu personaje se le alce como muerto viviente y además tener sentido con la causa por la que ha muerto, ¿vale? Bien, vamos a poder crearnos un lich, una dedicación del nivel 12, lógicamente un lich es algo bastante gordo. La dedicación para ser una momia, la de vampiro,
Todos ellos tienen una cosa en común, la de zombie, y ya entramos en otro tema. Todas ellas tienen una cuestión en común, y es que todos los muertos vivientes se les atribuye una ansia, que es como su necesidad de alimentarse. Por ejemplo, el zombie nos habla de que su ansia es cerebros, comer cerebros, ¿vale? Tenemos el vampiro, que es la sangre, ¿vale? Cada uno va a tener su propia ansia. Por ejemplo, el lich, si no recuerdo mal, su ansia es la del conocimiento. Sí, tu ansia de muerto viviente es el conocimiento. Todo esto son temas interpretativos que, bueno, pues que lógicamente el personaje, el jugador, tiene que asumir, pero además en algunos casos, como por ejemplo el del ghoul, tengo la certeza al 100% de que el hecho de alimentarse, digamos, le genera como unos estados, ¿vale? Y esos estados se pueden utilizar para realizar ciertas acciones que podemos conseguir a través del arquetipo, ¿vale? Son curiosidades, son mecánicas un poco distintas. Bien, vamos a proseguir. Aquí entramos en historias de fantasmas, que es una sección interesante si queremos crear una aventura relacionada con fantasmas, ¿vale? Podríamos crear una partida corta usando ciertos consejos e informaciones que vienen aquí, ¿vale? Y luego entramos en las apariciones, que esto es para interés del director de juego, que son más trampas, pero todas con relación a los muertos vivientes y temas así un poco oscuros, ¿vale? Y hay bastantes, como podéis ver, ya que está muy bien. Este suplemento me gusta mucho. Vamos a ver aquí la cripta macabra, el capítulo de ya toda la información sobre muertos vivientes, criaturas puramente mezcladas en algunos casos con información extensa sobre ciertas criaturas. Algunas son nuevas, otras son digamos criaturas que ya conocemos, pero con información al detalle, ¿vale? Incluso hay algunas criaturas que han sido sacadas, digamos, de raíces reales, y nos dicen, pues por ejemplo, la Llorona mexicana, origen mexicano, el Onryo el japonés, etcétera. Bueno, algunas criaturas y sus culturas asociadas en nuestro mundo real, ¿vale? Luego tenemos que tener en cuenta que además vamos a poder crear muertos vivientes usando estas plantillas, ¿vale? Tenemos unos ajustes, digamos, generales para crear muertos vivientes, pero digamos que estos ajustes están enfocados a crear un muerto viviente no clasificado, ¿vale? Podríamos crear lo que nos dé la gana. Entonces vemos que las reglas son bastante escuetas. Pero ya después sí que podemos crear o transformar cualquier criatura en esqueleto, en fantasma, en ghoul, en momia, sombra, etcétera. O sea, muy bien para un director de juego que pueda tener estas herramientas de ayuda. Y entramos ya en el bestiario en sí. Vais a ver que es bastante amplio, y eso siempre me gusta, porque el director de juego pues al final usa mucho el bestiario. Aquí tenemos, veis, una información bastante extensa sobre los caballeros sepulcrales que van a venir ahora. Caballero sepulcral, pues eso era, digamos, una información que nos sirve para introducirnos narrativamente en el tema, y luego ya el bestiario con sus opciones y sus variantes, ¿vale? Bueno, hay criaturas muy curiosas como el carruaje fúnebre, que también pues, está curioso. Bien, pues como veis, un bestiario extenso, ¿vale? Va a abarcar bastante, entremezclado con información adicional, como esta. Aquí encontramos información extensa sobre fantasmas y luego los fantasmas, ¿vale? Siempre vamos a encontrar esa información previa a la propia criatura de la que nos vayan a hablar. Información sobre los ghouls, pues van a venir los ghouls, ¿vale? Bueno, como vemos, y algunas criaturas pues son estéticamente muy llamativas, ¿vale? Vamos pasando, entramos en el lich, ¿vale? Aquí nos va a hablar ya de lich y criaturas que son creaciones, vamos, lich diferentes, ¿vale? El lich horda, el lich rúnico, y ya seguimos otra vez con más criaturas de otro tipo. Entramos en momias, nos habla otra vez de las momias, y aquí tenemos una que a Chemita le va a encantar, ¿vale? La momia Irorana, aquí la tenemos, ¿vale? Esto es
un monje de Ironi que se ha momificado para proteger algún templo o algo así, ¿vale? Muy curioso. De hecho, no es maligna, que es lo usual. Lo usual es que los muertos vivientes sean malignos. Claro, la momia irorana es un irorano que se ha, digamos, momificado de forma voluntaria, entonces mantiene, digamos, su alineamiento. Bien, seguimos echando un vistazo al bestiario. El bico este también mola un montón. Como veis, pues muchas criaturas. Estamos echando un ojo así por encima a todo el bestiario y veis que es bastante largo, o sea que está genial. Ya nos aproximamos a los vampiros, ¿vale? Entramos en el tema de vampiros variados y luego vamos a entrar en unos vampiros un poco diferentes también, que son los vampiros betalarana, que estos no se alimentan de sangre sino de emociones, me parece, ¿vale? Vampiros emocionales. Bien, seguimos echando un vistazo. Este también es curioso porque mezcla muerto viviente con vamos, una apariencia de vegetal, vamos. Entramos en el White y nos va a hablar pues de nuevo de los White. Zascandil cadavérico. Los zombies, nos meten algunas variantes nuevas de zombie también. Y ya estamos en el capítulo 4, las tierras de los muertos, ¿vale? Aquí, como digo, información para preparar partidas, según donde estemos ubicando nuestra partida en Golarion, pues unas informaciones nos pueden venir muy bien para preparar partidas en esas regiones, ¿vale? De las cuales, como no, de GEP nos van a hablar mucho más que del resto. ¿Por qué? Porque al final el estudio es del propio GEP y, como ya he dicho, era un poco egoísta, ¿no? Pues lo decía más bien por esto, ¿vale? Le dedica varias hojas. Luego entramos en las tierras de las sepulturas y luego ya veis, ¿vale? No dedica mucho tiempo a estas de aquí, como podéis ver, ¿vale? Pues os digo que es, pues eso, que le gusta mucho su patria, la que más le gusta seguro. Luego entramos ya al capítulo 5, la marcha de los muertos. No vamos a leer mucho, porque al final esto es riesgo de spoiler, pero vamos, que vais a ver que en cuanto a páginas, a ver si puedo ver cuántas páginas tiene esto. Vale, termina ahí. Desde la 191 a la 211, es decir, que hablamos de 20 páginas dedicadas a una partida en la cual la mayoría es texto, ¿vale? O sea que yo creo que esta partida puede tener una duración bastante aceptable para venir en un manual incluido, que no es una one shot, vamos. Luego ya tenemos un glosario de aptitudes, con algunas descripciones de algunas aptitudes de algunos bichos que hemos visto por el camino, las columnas de criaturas por nivel y el glosario e índice, ¿vale? Ya después pues vamos a encontrar la hoja de cierre donde nos va a anunciar secretos de la magia. Nosotros ya lo hemos reseñado en el canal. Y antes de terminar, ¿vale? Me voy a volver atrás para deciros dónde estaba Cabriri, que al final, como he dicho, se me podía olvidar, pues se me ha olvidado, ¿vale? Página 109 nos indicaba. Y vemos el sacerdote de Cabriri como criatura en el bestiario. Bueno, pues aquí podemos encontrar la información por si queremos crearnos algún personaje relacionado con el dios Cabriri. Incluso donde estaba el monje irorano, a la derecha nos hablaba del dios Set, ¿vale? En la sección de momias que está aquí, momia irorana, pasamos página y aquí la momia profeta de Set y nos habla del dios Set, ¿vale? También, por si queremos crearnos el personaje, puede que, no lo sé, puede que se me haya escapado algún dios por ahí, yo creo que no, pero que sepáis que eso, que podéis encontrar quizá información útil incluso para el jugador aquí entremezclada, ¿vale? O para el jugador, para el director de juego. Ahora sí, daríamos por terminada la reseña. Como veis, pues un suplemento muy completo porque tiene cosas de interés para los jugadores como objetos mágicos, arquetipos, una nueva ascendencia. Y luego tenemos cosas muy útiles para el director de juego, como viene a ser el propio bestiario en sí, las apariciones que son esas trampas o peligros relacionadas con espíritus y la propia partida del final, ¿vale?
ya que es un manual bastante completo, de interés para todos los públicos. Así que espero que os haya gustado la reseña y ya nos veremos en próximos vídeos. Adiós.